Hola joyeros y joyeras, bienvenidas a la clase de hoy. Hoy primero alguien me preguntó por ahí cómo era el hecho de ponerle pegamento a estas argollas que hicimos ayer. Aquí yo uso un pegamento que se llama Araldit, que es un pegamento ultra estándar. Lo venden incluso en las librerías, en las ferreterías también. Y consta de dos partes, ¿ah? Estas dos partes hay que empujar el émbolo, empujarlo hacia abajo, dejar bien limpia la punta para cerrarlo, para guardarlo, y con un mondadientes, un palito de madera chiquitito, unir ambas pastas, ¿no? Estos son acrílicos, en realidad son un base acrílico, y por eso hay que unir dos tipos de gel para que se produzca una reacción química que genera pegamento. Y aquí lo que tienen que preocuparse es de aplicar muy poquito, ¿sí? Y lejos de la oreja, o sea, en la parte interior del cierre, para que esto nunca, el pegamento tenga la posibilidad de tener contacto con la oreja. Esto solo para motivos de seguridad, porque la verdad es que esto no se sale, ¿sí? Pero si quieren hacerlo, yo aquí les muestro cómo lo hago yo cuando es necesario. Me preocupo de unir bien la pasta, ¿no es cierto? Aplicarlo lejos de la zona de la piel y dejarlo 24 horas, o sea, hasta el día siguiente. Una vez que está pegado el palito en el papel, es porque ya se pueden usar los aros. Pero hoy nos convocan, ¿no es cierto?, a hacer estas argollas en gold fillet o en oro dorado, y para eso vamos a usar estos bolitas que son abiertas, ¿no es cierto?, que son tapanudos, que llaman. Son de aprete, son tapanudos de aprete, y vamos a usarlo junto con el pegamento para generar este aro. Para eso vamos a usar gold fillet y vamos a cortar dos alambres de 7 centímetros. La idea acá es hacerlas un poquito más abiertas, porque van a quedar más abiertas porque van a tener menos piedra. Si le ponen más piedra tienen que cortar más centímetros, 8 a 9 centímetros. Este es un alambre gold fillet de 7 centímetros de 0,8 milímetros o 20 cogain, ¿no es cierto? Entonces los vamos a cortar los dos exactamente iguales. Es importante que esté bien limpio el alambre. El gold fillet, como mejor queda, es limpiarlo con alcohol. Y guardar bien siempre sus alambres. Guárdenlos bien en bolsas plásticas Ziploc, estas que tienen cierre hermético. Bien, ya tenemos nuestras dos piezas. Vamos a elegir ahora, nosotros vamos a poner algunas de nuestras de estas aprete tuerca que le llaman, o tapanudo, que son unas, en el fondo, mostacillas redondas, gold fillet, y que se cierran en el minuto. Entonces primero vamos a darle la forma, igual como lo hicimos en la argolla pasada, rápidamente. Con el dedo lo apretan, tienen que mantenerlo bien firme para darle la forma. Si está muy duro el alambre, les va a quedar cortado, así que traten de calentarlo antes de hacer el círculo. ¿Cómo lo calientan? Pasándole un pañito, ¿no es cierto?, de algodón o de fibra. Aquí nos quedó bastante bien porque está tibio. También lo que yo hago para trabajar con estos alambres es lavarme las manos con agua caliente. Me lavo las manos con agua bien caliente, lo que aguante, digamos, y después lo hago. ¿Por qué? Porque mis manos, al estar calientes, generan un calor en el alambre que me permite que este sea más maleable. Ese es un secreto de joyero que les doy. Yo, las manos bien calentitas, es mucho más fácil trabajar el alambre. ¿Ya? Entonces aquí estoy dándole la forma, ¿no es cierto?, con este palito que no debe medir más de 16 milímetros de ancho. Estamos hablando de 1,5 centímetros aproximadamente, el palito que van a usar. Y aquí yo le doy la forma argolla, lo ajusto, lo acomodo hasta que me quede bonito. Y en la punta, donde va a ser el tope, le hago un loop muy pequeñito y bien centrado. Hago un loop con la parte más pequeña del alicate y luego lo centro. Es súper importante que quede centrado, porque si no queda centrado nunca les va a quedar el tapanudo centrado, les va a quedar como hacia un lado, se les va a caer hacia un lado. Así que tienen que centrar este loop, hacerlo bien cerradito y centrarlo. Este loop queda más o menos de 3 milímetros. Y ahí mismo entonces le ponen un tapanudo, lo ponen justo donde hicieron el loop, ahí, y lo apretan, siempre desde atrás. El tapanudo siempre se aprieta desde atrás, se va apretando, cerrando, cerrando,
no desde adelante, no desde la apertura, sino que juntando ambas paredes. Los tapanudos tienen que tratarlo con mucho cuidado, no hacerlo rápido, hay que irlo apretando suavemente para que no pierda la forma la forma redonda, ¿no es cierto?, de mostacilla. Y luego entonces toman un poquito de pegamento, a pesar que no se sale, y le ponen un poco por seguridad. Se lo ponen a continuación del tapanudo, porque ahí no se va a correr. ¿Ven? Queda súper bonito. Esto se puede usar incluso así, tal cual está, solo, con una sola bolita dorada. Incluso si tienen una grande, le pueden pegar ahí una grande. Pueden hacerlo con una perla, con un cristal. Ojalá redondo y liso, porque se ve mucho más bonito. A mí me han encargado así, tal cual están ahora, como piercing. Quedan como piercing, no sé cómo le llamarán en otros países, pero sí quedan muy bonitos. Se pueden poner entero, que la bolita quede justo pegada a la oreja, o que quede cayéndola una sola bolita hacia abajo. Se ven muy elegantes, sobre todo para las mujeres que tienen el pelo corto o que les gustan las cosas muy chiquititas, muy minimalistas. Este queda ideal, y lo pueden hacer con distintas piedras. Y después entonces van a empezar a colocar, a este para hacerlo rápido, lo vamos a poner 3 mostacillas a cada uno, y para eso lo cerramos, ¿no es cierto?, las mostacillas, le colocamos a continuación en ambos lados con el palito, el mordadiente, le ponemos el pegamento y luego le ponemos la otra, lo cerramos. Esto las podemos cerrar, el tapanudo lo podemos cerrar en el momento, o las podemos tener cerradas de antes, siempre y cuando entre el hoyito sea grande como para entrar por el aro. Aquí yo las estoy haciendo in situ, o sea, en el lugar, en el mismo alambre de aro. Y aquí me preocupo de separarlos bien nomás, que queden ubicados donde tengo los pegamentos, y lo dejo así. Esto se demora aproximadamente 24 horas en secarse. Déjenlo de un día para otro. Y bueno, aquí rápidamente lo vamos a acelerar acá. Les voy a hacer el otro, poniéndole las mostacillas que corresponden. Preocúpense también de no, ¿cómo podría decir? No apretar excesivamente la bolita, porque eso hace que se deforme. Y lo bonito que tiene este aro es que se vean los 3 círculos perfectos. Todavía ve aquí el pegamento, todavía está libre para poder usarlo, así que no hay problema, se puede usar sin ningún problema, igual como lo hicimos con los de plata. Entonces ya terminamos de hacer nuestros aros. Acá están, esto lo hicimos ayer. Aquí ya están secos los de plata, porque estaba seco el palito en el papel. Esa es la señal que yo tengo que ya está seco. Y los de oro también. Preocúpense de ponerle la mariposa o el cierre del mismo material. Estos son gold fillet, los cierres, y de los otros son de plata, ¿no? O una gomita, para que ambos son hipoalergénicos, o sea, no dan alergia. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!